La historia de la Biblia es una historia que narra la lucha perenne, continua entre el bien y el mal, ya desde el principio. Desde que Dios puso al hombre en el jardín del Edén hasta nuestros días, hasta la segunda venida de Jesús, siempre ha habido una riña, una lucha, una batalla continua, constante, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y Dios lo ha hecho así porque ha querido dejar plasmado a lo largo de la historia que no hay ninguna relación entre el bien y el mal, que ambos son de lugares totalmente distintos, pertenecen a reinos completamente diferentes y que van a estar confrontados hasta que el reino de las tinieblas sea totalmente destruido. Muchas veces en la Escritura eso aparece con otros nombres. El reino de Dios tiene distintos nombres, como el reino de los cielos, pero también el reino de las tinieblas tiene muchos nombres distintos. El sistema de la bestia o el reinado de la bestia o los reinos de este mundo. Todos ellos son algo así como títulos de una misma realidad, también de un mismo conflicto, la lucha entre el bien y el mal. Hay tantas escrituras al respecto que nos llevaría seguramente horas poder leerlas todas y poderlas cotejar y poderlas analizar, estudiar, meditar y demás. No tenemos tiempo en este vídeo, pero sí me gustaría hacer un resumen, un repaso rápido. No voy a leer las escrituras porque nos llevaría, como digo, mucho tiempo, pero sí las voy a mencionar, voy a decir dónde están y cada uno de vosotros podéis ir al pasaje y leerlo. Mira, las que he tomado en cuenta creo que son representativas, así que tomarlas así, no son todas, ni mucho menos. Vuelvo a decirlo, no es ni mucho menos la totalidad de todo lo que hay en la Escritura o en la Biblia acerca del reino de Dios y el reino de las tinieblas y, sobre todo, de la confrontación, de la guerra abierta entre ambos, que permanecerá, como digo, hasta la segunda venida de Jesús. Así que vamos a hacer un repaso. Vamos primero a Mateo 20. Mateo 20, los discípulos Juan y Santiago vienen a ver a Jesús para pedirle que cuando venga su reino ellos estén uno a su izquierda y otro a su derecha. Entonces Jesús va a aprovecharlo para mencionar que los gobiernos de este mundo, los gobiernos de la bestia, no son justos, se aprovechan. Los gobernantes, como dice Jesús, pues aprovechan su posición, su situación para abusar de la gente, para imponerse sobre ellos. Dice Jesús, pero entre vosotros no será así. Así que Jesús hace una diferencia clara entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, el reino de la luz. Entre vosotros no será así. En el reino de los cielos, el que quiera ser el primero actuará como si fuera el último. El que quiera tener una posición tendrá que demostrar que él es un siervo, un servidor. En Mateo 21 tenemos a Jesús dándonos varias parábolas. Una de ellas es la parábola de los labradores malvados, como se dice en la Escritura. Nos dice que el Señor plantó un señor plantó una villa, refiriéndose a Dios, plantó una viña, la regó, la abonó, la cuidó, etcétera. Y llegado el tiempo de la cosecha, de la vendimia, pues el dueño mandó que le trajeran de sus frutos y entonces los labradores malvados, digamos que rechazaron esa embajada y comenzaron a insultar, a maltratar, a apedrear a todos los que eran enviados. Finalmente aquel dueño dijo, bueno, pues les enviaré a mi hijo, quizá tengan el respeto que deberían de tener hacia mí. Les envió el hijo y ellos pensaron, bueno, si este es el hijo, pues es el heredero, por tanto, si le matamos, nos quedaremos con la heredad. Y eso es lo que hicieron. Jesús entonces preguntó, ¿qué pensáis que va a pasar? ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? Y la gente que estaba escuchándolo dijo, pues seguro que lo que va a pasar es que va a venir el dueño, va a enviar a sus hombres, van a matar a toda esta gentuza
a todos esos malvados labradores y le van a entregar la viña a otros que sean mejores. Y Jesús dijo, eso es exactamente lo que va a pasar. Y el reino será entregado en manos de otros que produzcan los frutos de él. Y entonces en ese momento Jesús alude a la piedra, como que él es la piedra y sobre la que caiga será desmenuzado. Curioso, porque esto es lo que vemos también en Daniel 2. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor había tenido el sueño de una imagen que representaba todos los reinos de la tierra. Y finalmente, en los pies, cae una piedra que viene del cielo, que no es obra humana, sino que golpea los pies, los destroza, derriba la imagen, la muele, la deshace, la destruye y desaparece. Y esa piedra se convierte en un monte que va a llenar toda la tierra. Esto lo dice claramente hablando del reino de Dios. El reino de Dios es el que va a prevalecer. Y así lo leemos también en Daniel, repito, Daniel capítulo 2, lee todo el capítulo hasta el final para que veas a qué se refiere ese sueño. Entonces ahí tenemos de nuevo la figura de la piedra. Mira, en 2 Corintios capítulo 6, Pablo va a referirse a la iglesia diciéndoles, bueno, ¿qué compañerismo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación pueden tener Jesús y Satanás? O la verdad y la mentira. O sea, la justicia con la injusticia no se pueden llevar bien. Entonces, ¿qué pasa? Vosotros, dice Pablo, sois el templo de Dios. Habéis sido escogidos por Dios. Por tanto, salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y vosotros me seréis hijos, y yo a vosotros por padre. Por tanto, tenemos que limpiarnos de todo lo que viene del sistema de la bestia, todo lo que viene de los reinos injustos del mundo. Limpiémonos de esa inmundicia, de esa perversidad. Esto es lo que nos viene a decir Pablo al final, precisamente, del capítulo 6 y principio del capítulo 7 de 2 de Corintios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, nos dice, bueno, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? No es de que codiciáis. Y cuando pedís algo a Dios, no os lo puede dar porque solo pedís para gastar en vuestros deleites. Está describiendo al gobierno de la bestia y a sus seguidores que no pueden tener descanso. Y después dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si os hacéis amigos del mundo, os vais a constituir enemigos de Dios. En otras palabras, no se puede estar en dos sitios a la vez de corazón. En el espíritu tenemos que estar claramente perteneciendo al reino de Dios, porque ese es el lugar correcto donde debemos de estar. Todo lo demás será traición contra el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de Dios. Por tanto, el consejo es no tengamos esa relación. Fíjate cómo en 1 de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema de la bestia, todo lo que pertenece al mundo, pasa, y sus deseos también, es vanidad, todo se va a deshacer, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el que va a permanecer para siempre. Después, curiosamente, comienza a hablar del anticristo y comienza a hablar de cómo es el tiempo final y cómo surgen muchos anticristos y, bueno, cuál es la posición que debemos de tener. Así que ahí vemos una vez más el retratado, el contraste, la diferencia. Luego, si nos metemos en Apocalipsis 6, vemos cómo los reyes de la tierra, dice, los poderosos, finalmente van a esconderse en las cuevas, van a decirle a los montes, cubrirnos, apartarnos, guardarnos del Cordero, del que viene para traer la justicia, el reino de Dios, la paz. Todo eso, ellos saben, Satanás sabe perfectamente que va a ser derrotado, aunque no lo quiera creer, y aunque esté engañando a muchos para que crean también que eso no va a suceder, pero sabemos por la Escritura que sucederá.
Y esto es lo que se retrata en Apocalipsis capítulo 6, cuando se está hablando de los... Ese es precisamente el sexto de los sellos. También en Apocalipsis 11 vemos a los dos testigos cómo están luchando contra la bestia, contra el sistema, el gobierno de la bestia. Y dice que muchos que vengan a pelear contra él serán rechazados y derrotados de la misma manera. Es decir, recibirán las mismas plagas que ellos están desatando contra ese sistema. Hay una guerra abierta representada ahí por los dos testigos que van a estar en lucha abierta con todo el poder de Dios, tal como hicieron Moisés y Elías, para derrotar y para exponer al gobierno de la bestia y todo su sistema malvado, todo su sistema satánico. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 11. Luego en Apocalipsis 13, pues ya sabemos, nos habla de la bestia, la primera bestia, después la segunda bestia. Y hablando de la primera bestia, dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas y hablará blasfemias contra Dios, contra el Altísimo, blasfemias contra los santos, contra el reino de Dios. Todas esas mentiras, blasfemias y demás serán la declaración de la bestia contra su posicionamiento, contra todo lo que viene de Dios, contra el reino de Dios, contra la verdad, contra la justicia, contra todo aquello que realmente va a triunfar y finalmente va a deshacer toda la maldad, todo el engaño, toda la mentira que ha instalado Satanás aquí. Y eso lo vemos claramente ahí en Apocalipsis 13. Si lees todo el capítulo, pues verás la maldad reflejada tanto por la primera bestia como la segunda bestia. Léetelo cuando puedas. Luego en Apocalipsis 18 tenemos la destrucción de Babilonia. Y en la destrucción de Babilonia se nos dice, como leemos en el versículo 4, Dios le dice a la iglesia, salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No tengáis parte con ellos. Es el mismo principio, es la misma estrategia. Salgamos de esa relación estrecha que es injusta, que nunca deberíamos de tener, de amistad, de sometimiento a la bestia, de hacer las mismas cosas que hacen ellos, de adaptarnos a ellos. Acuérdate de lo que Pablo dijo en Romanos 12, no os acomodéis a este mundo, no os hagáis como ellos. Siempre el consejo de la Escritura va a ir en esa dirección hasta el final. Y eso es lo que vemos, como decía Pablo en 2 Corintios 6, salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo, no os contaminéis con ellos, dejadlos atrás. Nosotros somos de Dios, ellos son del mundo. Nosotros somos del reino de Dios, ellos son del reino de las tinieblas, del reino de la bestia, del reinado de la maldad. Por tanto, debemos de salir. Luego, en Apocalipsis 19, vemos cómo finalmente el anticristo va a reunir a todas las naciones, a todos los que le han seguido, para ir a pelear contra Jesús. Imagínate, para ir a Armagedón a rechazar la venida de Cristo, ni más ni menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Jesús sabemos que va a volver, como aquella piedra que decía Daniel 2, y va a deshacer todos esos ejércitos para él finalmente instalar el reino de Dios, el reino eterno, finalmente en la tierra y poder finalmente tener la paz y la justicia que siempre Dios quiso que hubiera, pero que los gobernantes de las naciones, todo el sistema de la bestia se le ha estado oponiendo desde el principio, como con mentiras, con engaños. Te dicen una cosa, te prometen muchas cosas, luego las cambian, te engañan, le ponen nombres bonitos. Ya sabemos cuál es la estrategia de Satanás. Es tratar de desacreditar a Dios, desacreditar el bien, desacreditar la justicia y cambiar las leyes, como nos decía también Daniel capítulo 7, que cuando venga el anticristo o venga la bestia, pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Y cuando, dice Daniel 8, cuando los transgresores lleguen al colmo, es cuando se va a levantar ese rey altivo de rostro, entendido en enigmas, que va a pelear contra la verdad, que va a echar por tierra la verdad, que va a tratar de destruir al pueblo de los santos. Así que, como vemos, la guerra está en marcha, no de ahora, desde el principio. Siempre Satanás ha tenido algunos gobernantes que le representaran. Por eso, a lo largo de la historia, parece o nos parece que haya habido muchos anticristos. No eran ni ni más ni menos que los representantes del enemigo, los representantes de Satanás, sus embajadores, que han estado en la tierra dominando desde los imperios, conquistando reinos, imponiendo su ley, imponiendo su maldad, imponiendo sus engaños y sus mentiras, y lo van a estar haciendo hasta el final. Y los ejemplos los tenemos a nuestro alrededor. Cuanto más lejos de la verdad están los gobernantes, más engañosos, pervertidos, satánicos se vuelven. Por tanto, estemos alertas. Jesús va a volver, Jesús va a reinar, el reino de Dios triunfará, la luz resplandecerá, la verdad cubrirá la tierra, la justicia lo llenará todo, porque finalmente desaparecerá el que le ha turbado, el que ha peleado, el que se ha opuesto. Eso es lo que significa la palabra Satanás. El que se le opone a Dios, el adversario, el contrincante, el que quiere el reino para sí. En fin, os dejo esa reflexión. Creo que deberíamos de repasar cada uno por nuestra cuenta todas estas escrituras que os he dicho de pasada para no hacer este vídeo demasiado largo, pero espero que lo entendamos y que nos podamos enriquecer con todo ello. En fin, sigamos adelante, que el Señor os bendiga.